Hola, ¿qué tal? Les quiero platicar el día de hoy sobre la esquizofrenia paranoide y sobre todo es un caso real que les voy a comentar. Pero vamos a empezar por ver lo que es la esquizofrenia paranoide. Se resume como un trastorno mental. Quienes la padecen interpretan la realidad de manera anormal. Puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos en el pensamiento. Y su causa puede ser por factores genéticos, estructuras del cerebro y alteración de las sustancias químicas. Les quiero platicar un caso muy particular que viví con mi hermano Jaime, un hermano maravilloso. Para mí era muy inteligente, gustaba de la lectura, era servicial y siempre tenía muy buena actitud. Su infancia transcurrió de manera muy normal. Llegó a estudiar hasta el quinto semestre de ingeniería industrial. Llegó a tener varios trabajos, siempre cambiando en cada uno de ellos para algo mejor. Pero desafortunadamente en su último trabajo fue en donde se empezaron a presentar algunos síntomas que en su momento no se les dio gran importancia. Uno de estos síntomas fue que de pronto le tocaba la puerta a un vecinito para decirle que alguien andaba en la azotea y que tenía miedo de que se fueran a brincar. Así es que iba con el vecino a la azotea y pues no, nunca encontraron a nadie en la azotea. Finalmente el vecino optó por cambiarse de casa. Otro de los síntomas que llegó a presentar es que de pronto decía que tenía que ir a algún lugar de viaje por cuestiones de trabajo y se le prestaba dinero, pero después resultaba que solo andaba vagando por las carreteras, que no había ido realmente a ningún trabajo como tal. Pero tampoco se le dio mucha importancia. Más o menos 2 años posteriores a esos pequeños cuadros, un día su esposa me tocó y me dijo que se iba a ir con sus hijos de su casa, ya que los síntomas que empezaba a presentar mi hermano ya eran muy graves, que su conducta ya era muy extraña, que se dormía con un cuchillo debajo de la almohada, argumentando que por si alguien se metía a robarles, pues él ya estaba prevenido, y que igual alguna ocasión él se estaba bañando y que de pronto salió desnudo del baño gritando que había osos en la niebla, que corrieran. Obvio a sus hijos y a ella pues solo les causó risa. Sin embargo, pues haciendo el recuento de toda esa historia, pues ya eran síntomas muy claros de que no era su imaginación, sino ya era parte del trastorno que la misma esquizofrenia le empezaba a causar. A partir de que se fue su esposa, él se queda viviendo solo y la soledad fue lo que le vino a detonar todavía más este cuadro de esquizofrenia. Él se empieza entonces a refugiar en el alcohol y lo que en algún momento un psiquiatra me decía es que generalmente la esquizofrenia y el alcohol van muy de la mano, ya que los esquizofrénicos buscan un refugio para escapar de todos los síntomas que empiezan a enfrentar. Por esos tiempos yo tenía una tiendita a un lado de donde él vivía y en alguna ocasión me dijo, oye, cuando vengan tus clientes me dejarías escuchar todo lo que te dicen. Y fue algo que me llamó mucho la atención, me sorprendió porque entonces algún día le dije, pero ¿cómo por qué quieres escuchar? Pues no sé, para cuidarte también. Y le dije, bueno, pues como quieras, me da igual. Y le cerré la puerta que daba hacia el patio que nos conectaba.
Y cuando llegó una persona, él empezó a aullar como un perrito pequeño. Así es que cuando terminé de atender a esa persona, abrí la puerta del patio y le dije, oye, ¿por qué estabas haciéndole como un perrito? Y me dijo, no, pues nada más para que pensaran que atrás de la puerta había un perro. Eso me causó mucha gracia, pero sí también me empezó a llamar mucho la atención. Otra ocasión me llegó con un periódico y me dijo, ¿sí sabes que este señor es mi papá verdadero? Y yo me le quedé viendo y le digo, no, le digo, ¿cómo crees? Le digo, nuestro papá es fulano de tal. No, 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 dice, estás muy mal, este es nuestro verdadero papá. Por supuesto, en el momento, pues yo lo tomé como, pues realmente no sé cómo lo tomé, pero sí fue mucho asombro para mí el escuchar esa situación. Pero igual no le di tanta importancia, sino que ya era muy continuo, casi diario, que llegaba para decirme historias muy fuera de lo común. Pero la última, alguna ocasión, fui a su casa para llevarle un refresco y su puerta estaba abierta, entonces le grité, Jaime, ¿estás ahí adentro? Y me dice, mira, ven, ven. Entro a su recámara y me dice, ¿ya viste qué bonito cangrejo hay ahí en la orilla? Miro hacia donde me está señalando, que era una esquina del techo, y yo no veo absolutamente nada. Y les digo, ahí no hay nada. Y me dice, sí, mira, es un cangrejo amarillito bien bonito. ¿A poco no lo ves? Esa situación fue la que me vino a terminar de tocar la campana de alerta en decir, algo no está bien aquí. Por esos tiempos tenía yo dentro de algunos clientes que visitaban sus hogares para venderles productos, había un psiquiatra. Así es que en alguna ocasión aproveché en comentarle algunas situaciones que mi hermano estaba presentando y le dije, ¿usted cree que eso sea algo normal? Porque además pues últimamente ya está tomando mucho y en fin, le describí todas sus alucinaciones con las que llegaba con sus revistas o que de pronto cosas que veía él y que me decía y yo no podía ver. Así es que cuando le comento al doctor, él me dice, ¿sabes qué? Para mí que eso que tiene tu hermano es esquizofrenia, pero no te puedo asegurar nada porque necesito hacerle varios estudios. Si quieres, llévamelo para que yo le haga algunos estudios y pues veamos de qué manera se le puede ayudar. Y así lo hicimos. Fue entonces cuando a partir de que fue diagnosticado estuvo internado en más de 3 ocasiones. Salía muy bien de sus tratamientos con planes y proyectos para su vida, pero en 2 o 3 semanas volvía a recaer tanto en sus síntomas como en el alcoholismo. Así es que era como una batalla sin final, porque más tardábamos en celebrar que ya estaba aparentemente bien, que él volvía a recaer una y otra vez. De la primera vez que lo llevamos con este médico, después de que le hizo los estudios y nos dice que efectivamente es esquizofrenia y que lo que recomendaba era que él estuviera internado por un tiempo para que lo pudieran estabilizar. Fueron aproximadamente 3 meses los que estuvo internado y cuando salió, me acuerdo que estábamos esperándolo, su familia y yo, en la entrada, más bien mi familia y yo, en la entrada del hospital psiquiátrico. Cuando nos ve, corrió como un niño pequeño a abrazarnos y lo primero que me dice es, qué bueno que vinieron por mí. Yo no sé qué pasó, que anoche que iba para mi trabajo, me detuvieron o no sé qué pudo haber pasado, pero la cosa es que desperté aquí. Y entonces ahorita que lleguemos a la casa, por favor me dejas llamar
por teléfono a mi trabajo para avisar que pues hoy sí voy a ir a trabajar. Y pues también me acompañas a mi casa para decirle a mi esposa pues que no sé por qué fui a parar ahí, pero pues para que me crea. Yo me le quedo viendo y le digo, oye Jaime, pero si hace más de un año que tú ya no trabajas y hace más de un año que Marta y los niños ya no viven contigo. Él abre los ojos de una manera así súper asombradísimo y me dice, ay, no estés vacilando con esas cosas. ¿Cómo crees? Cuando llegamos a su casa, pues se da cuenta que efectivamente ya no está su esposa ni sus hijos. De hecho, ya ni siquiera muebles había porque en ese trayecto de su enfermedad, él fue vendiendo su carro, sus muebles, sus libros y todo lo que tenía de bienes materiales, todo lo fue vendiendo. Así es que en su casa ya solo había una cama, una estufita que le pusimos, más bien una parrilla que le pusimos y algunos trastes básicos que le pusimos para su regreso. Él, cuando entra y ve todo vacío, sin familia y sin nada, prácticamente podría decirse que enloqueció, porque grita, no, 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 no es cierto, no es cierto. Entonces yo le digo, Jaime, tranquilízate, mira, te voy a dejar aquí los medicamentos que ordenó el doctor que te tomaras. Tómatelos por favor diario y te vengo a ver la otra semana para ver cómo te sientes. Y él me da como una especie de empujón, realmente no fue un empujón, sino simplemente una invitación para que me saliera, cierra la puerta y sigue gritando un no, no, no puede ser, no puede ser. A lo que mi conclusión es que él cuando le detona la esquizofrenia, él se pierde y se desconecta totalmente de la vida y cuando lo vuelven a conectar a través del tratamiento, para él solo había transcurrido una noche, cuando en realidad había transcurrido un año. Entonces, en sí, él perdió hasta la noción del tiempo en todo este proceso de su enfermedad. Después, como aproximadamente 2 semanas después, él nuevamente empieza a tomar. Le pregunto si estaba tomando sus medicamentos. Me dice que no se va a tomar nada porque él está sano, él está bien y que él además pues no necesita medicamento alguno. Por más que traté de hacerle ver que la esquizofrenia era una carencia de una sustancia química en su cerebro y que consumiendo esa pastilla pues sustituía ese químico y él entonces podía llevar una vida normal, pues él se negó totalmente a llevar algún tratamiento. Así es que cuando veíamos que ya su grado de alucinaciones era muy, muy acentuado y su grado de alcoholismo ya también era muy acentuado, tomamos la decisión de volverlo a internar. Así es que vuelve a quedar internado en algunos lugares, lo llevamos a Actopan, a San Juan del Río, a Real del Monte, a Xoyatla y otros lugares más en los cuales también estuvo internado por periodos de 3 a 6 meses aproximadamente. En el último, que fue en Azoyatla, estuvo cerca de un año. Y aunque aparentemente salió bien, en realidad creo que fue donde lejos de ayudarlo, lo vinieron a devastar. Cuando él sale del último lugar donde estuvo internado, su imagen ya se había apagado. Estaba lleno de resentimientos por haber sido abandonado por su familia y haber sido internado para su tratamiento. Y su espíritu cada día se desalentaba más. Su historia en general en esta parte de su vida fue muy triste, ya que se empieza a aislar, se niega a dialogar. El único tema con el que se podía entablar una conversación con él era acerca de libros. Cualquier libro de los que había leído a lo largo de su vida
que se le preguntara, lo comentaba, lo narraba incluso, pero cualquier otro tema lo esquivaba totalmente, se quedaba callado, se daba media vuelta y simplemente no contestaba. Su apariencia igual ya en esta fase de su vida ya era bastante degradada, como podemos ver ya totalmente descuidada, a pesar de que se le decía que lo llevábamos a una peluquería para que lo dejaran bien guapo, que lo llevábamos a comprar ropa para que se viera muy guapo y demás. Él definitivamente siempre decía que no, que así se veía bien, que así se sentía bien y no había manera de convencerlo de nuevamente renovar su imagen. Otra de las cosas en esta época ya de su vida es que ya no traía dientes. De la última ocasión en que estuvo internado, él ya salió sin dientes. Cuando yo le pregunté qué le había pasado a sus dientes, solamente me dijo, se me cayeron. Pero dio media vuelta y se fue. Su semblante se transformó, lo que siempre me hizo pensar que en realidad había sido realmente muy golpeado en esta etapa de su vida, en ese lugar. Fue como su tiro de gracia, una muy mala decisión por parte de nosotros, su familia, que estuvimos en este proceso, pero pues solo el tiempo nos vino a dar esas respuestas de que sí era una buena o mala decisión. Otro de los factores que lo caracterizaron en esta etapa es que caminaba en un espacio de 1 metro quizá, ida y vuelta, o bien se empezaba a tambalear. El médico psiquiatra nos decía que era normal porque estaban buscando su punto de equilibrio para poder estabilizar su cuerpo y su mente. A pesar de las muchas propuestas que le llegamos a hacer para que pudiera trabajar, tener un trabajo, puesto que tenía además la capacidad de hacerlo, él se negaba, decía que tenía un trabajo, pero que no nos iba a decir dónde. Finalmente él terminó trabajando como cargador en la central de abastos, llevaba una vida tipo indigente y por más ayuda que intentamos darle, él se negaba a recibirla, lo cual al menos en lo personal me generaba demasiada impotencia, por lo que optamos por empezarlo a ayudar con una despensa cada semana de productos básicos, a manera de que él tuviera al menos lo necesario para vivir y salir adelante. En la casa que vivía ya solo había, además de su cama, una gran acumulación de basura, pero además se negaba a ser ayudado. En muchas ocasiones que le llevábamos la despensa, le llevábamos también bolsas de basura y le decíamos que queríamos ayudar a limpiar su casa, pero él decía que no, que le dejáramos las bolsas, que él ya luego se ocupaba de levantar. Por supuesto, pues no levantaba, al contrario, seguía acumulando más y más. Posterior a esta fotografía, donde me está enseñando un pantalón nuevo que se había comprado, según él, y del cual además se sentía súper orgulloso. La basura llegó a alcanzar casi 1 metro de altura, quedando solamente una línea que le abría espacio para llegar a su recámara. Y por más insistencia que hacíamos de que nos permitiera ayudarla a limpiar, él se negaba, él decía que todo eso le servía, que luego él clasificaba, en fin. De alguna manera, pues él era feliz a su manera, porque además pues no expresaba nunca actitudes de disgusto o de agresión, mucho menos de violencia.
Su final de vida fue un episodio muy duro, ya que su cuerpo yacía en medio de todo este cúmulo de basura. Para entonces ya tenía 59 años. En los últimos meses de su vida ya casi no podía trabajar, se le iba rápidamente el aire y pasaba generalmente de 2 o 3 veces a la semana para que le diera yo para una torta y un refresco. Y una ocasión pasó un día jueves, le di su dinero para que se fuera a comprar una torta y un refresco. Y posteriormente, el viernes no pasó, lo que me hizo pensar que a lo mejor ya se había sentido mejor y se había ido a trabajar a la central. Sin embargo, sábado y domingo tampoco, pero como él me había dicho que esos eran días muy buenos en la central de abastos, yo di por hecho que se había ido a trabajar. Pero el lunes siguiente no volvió a pasar, ni el martes, por lo que yo empecé a tener una preocupación muy acentuada, si es que ya el día miércoles fui a buscarlo a su casa para llevarle despensa, pensando que él estaría a lo mejor ya hasta en cama, muy enfermo. Pero cuando llegué, toqué varias ocasiones en su casa y nadie abría. Por fortuna tenía yo una copia de su casa, así es que después de la última vez que toqué le grité: Jaime, voy a abrir tu puerta. No recibí ninguna respuesta, así es que abrí su puerta y cuando abrí su puerta me encontré con un panorama bastante duro, porque justo en esa fila de basura y justo afuera de su recámara yacía su cuerpo muerto en medio de no precisamente la basura, sino de todo incinerado. Él seguramente prendió alguna veladora o un cigarro, desconozco la causa, y se incendió todo ese cúmulo de basura. Así es que fue muy difícil porque pues ya su cuerpo estaba totalmente inerte. En ese momento pues quedas en shock, no sabes qué hacer, pasa por tu mente todos los momentos hermosos de la infancia en la que vivimos juntos, los momentos en los que me defendía, los momentos en los que me enseñaba, los momentos en que reíamos. Sin embargo, pues tienes que respirar profundo y tomar una decisión, así es que marqué al 911, donde me prestaron todo el apoyo para ir a hacer el peritaje, recoger el cuerpo, y pues debido al estado en el que ya se encontraba su cuerpo, ya no pudo ser velado, tuvo que ser trasladado directamente a Semefo y de Semefo directamente a su último lugar de reposo en el Panteón Municipal. Y quise narrar esta historia porque hay muchas personas que de pronto calificamos como locos, como indigentes, como perdidos, cuando en realidad detrás de ellos hay una historia que contar. Detrás de cada persona que ves en la calle, en situación de calle, hay una historia, la cual como humanidad tenemos que aprender a conocer o a entender y no juzgar directamente. En el caso de Jaime, Jaime era una muy buena persona, siempre gentil, siempre amable a pesar de su enfermedad. Tan es así que cuando falleció, todos los vecinos estaban afuera esperando noticias de qué pasaba. Algunos vecinos afligidos lloraban. ¿Y por qué? Porque ellos habían
esa historia de que siempre fue muy atento, incluso hasta servicial, porque siempre andaba ayudando a los vecinos a cargar sus bolsas, a que si estaban sacando su basura les ayudaba, en fin, siempre muy atento y muy servicial. Si en tu caso, en tu familia, hay una persona que de pronto empieza a desvariar, no la juzgues, llévala con un médico, y si tú te sientes diferente y sientes que algo no anda bien, atiéndete. Una pastilla puede hacer la diferencia entre una vida normal y una vida triste con un final bastante devastador. Y espero que esta historia tenga una utilidad o sirva de algo para alguien, para evitar que muchas personas lleguen a tener un final tan triste como la de mi queridísimo hermano Jaime. Gracias por su atención y reciban mis bendiciones.